Hola amigos, reciban un cordial saludo por parte de Juan Diego Bonilla y mi persona, César Steven de la Rosa Marín, estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En el siguiente video les explicaremos un ejercicio en PCI para representar el ciclo mientras. Iniciemos. Inmediatamente, cuando uno lee un ejercicio, que en este caso es para un grupo de empleados, decir cuántos ganan más de 300 y si alguno gana más de 600. Entonces, cuando leemos este tipo de ejercicios, si vemos que dice, por ejemplo, como en este caso, para un grupo de n empleados, quiere decir que debemos usar un mientras que. Otra cosa que debemos ver al principio es cuáles son nuestros datos de entrada. Y en este ejercicio tenemos dos tipos de datos de entrada. El primero, uno que es el n, uno que es el n, que es el dato de entrada que nos determina cuántos empleados hay. Y otro que es el salario de cada empleado. Entonces tenemos el n que se pide una sola vez y el salario que es el dato que se pide repetidamente. Debemos recordar que para cada dato de entrada hay que definirlo. Entonces, iniciemos. Definir. Y definimos al n como entero. Bueno, aquí también podemos definir el salario. Lo podemos definir de una vez. Coma, salario. Entonces, el primer dato debemos leerlo inmediatamente. Entonces agregamos primero escribir. Y le podemos poner siempre, en este caso, cuando es escribir, se agrega una comilla simple. Entonces agregamos, digite el número de empleados. Y lo cerramos. Podemos separar con un punto y coma para cambiar de renglón. Y luego de eso, inmediatamente se lee. Y lo que vamos a leer en ese caso es N. Y para cerrar, y cerramos renglón. Siguiente. Bueno, entonces ya sabemos que en N tenemos el número de empleados. Ahora viene el mientras que. El mientras que, en casos como estos, en donde hay que recorrer un número determinado de elementos, eh, y en este caso son los empleados, siempre tiene un índice. El índice siempre se declara como un entero. Coloquemos en el definir el índice como entero. Y en este caso lo voy a agregar como un i. Y también tenemos que agregarlo desde qué punto se inicializa. Entonces, i de índice igual a 1. Cerramos. Ahora sí vamos a agregar el mientras que. Entonces, dice, mientras, y agregamos el índice y como menor igual
que n. Algo que es importante hacer es colocar inmediatamente el índice más 1. Es decir, colocamos i es igual a i más 1. Entonces, así verificamos que nuestro mientras que va a ser el mismo proceso con todos los empleados. Entonces ahora haremos lo siguiente. ¿Qué se le pide a cada empleado? Se le pide su salario. Entonces agregamos escribir y comillas simples, digite el salario del empleado y cerramos con la comilla simple de nuevo. Continuando esto, vamos a decir qué número de empleado es como para que la persona que está digitando tenga una secuencia y sepa en qué empleado está digitando. Lo hacemos para que la persona digite el salario del empleado 1 y luego continúe, digite el salario del empleado 2 y luego digite el salario del empleado 3 y así hasta la cantidad de empleados que escogió. Entonces, para esto agregamos el índice después de haber cerrado esta parte. Entonces sería coma, índice y cerramos con coma y punto. Punto y coma, perdón. Luego de esto vamos a leerlo. ¿Y qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer el salario. Entonces, en esta variable salario vamos a tener almacenado el salario del empleado que estamos procesando. Ahora viene, decir cuántos ganan más de 300, perdón, y si alguno gana más de 600. Entonces, al decir que cuántos ganan más de 300, nos damos cuenta que debemos hacer un contador. Y en este caso, lo agregamos en la parte que dice definir. Entonces, nos regresamos y en la parte de definir, después del i, agregamos algo llamado cont, referente a contador, que también se utiliza como entero. Y agregamos que el contador se inicializa en 0. A partir de esto, también tenemos que agregar algo, porque en la parte que decimos que, digamos, que cuántos ganan más de 600, pongamos más de 600 como una meta, una barrera o como lo queramos ver. En este caso lo voy a utilizar como una bandera, la cual voy a inicializar en 0 y igual que todos los cierro. Pero la bandera también la añado en el definir. Bueno, continuando. Entonces, vamos a la parte del mientras que. Y en esto vamos a agregar algo llamado sí. Sí, entonces. Pero antes vamos a cerrar el salario. Entonces continuamos. Sí, entonces. Y vamos a leer el salario. Es decir, sí, salario salario es mayor que 300,
Entonces, cogemos a nuestro contador, que es donde vamos a almacenar cuántos ganan más de 300 y lo añadimos debajo de esto. Es decir, cont de contador es igual a cont más 1. Agregamos esta partecita, eliminamos, perdón, y eliminamos el sino, que en este caso no lo vamos a necesitar. Entonces, si vamos a ver cuántos ganan más de 600, vamos a poner otro sí. Sí, entonces. Y dentro de este sí, vamos a añadir si el salario es mayor que 600. Entonces, si el salario es mayor que 600, entonces, en este caso vamos a utilizar la bandera. Como aquí solo nos van a preguntar si gana alguno más de 600, solo vamos a necesitar agregar la bandera. Ya colocamos como bandera igual a 1. Cerramos. Y en este caso tampoco vamos a necesitar utilizar el si no. Entonces, explico que con este mientras vamos a tener cada uno de los empleados, su salario, y vamos a ver si es mayor de 300 y si hay algún empleado que tenga un salario mayor que 600. Entonces, nos aseguramos que en esta parte nos tenemos que asegurar que el índice sea igual a índice más 1, ya que gracias a esto el, el mientras que se va a repetir las veces necesarias. Al final simplemente cogemos y decimos, después del fin mientras, añadimos escribir y le colocamos que contador contador, coma, comillas, y agregamos que empleados ganan más de 300. Y para las banderas agregamos un sí. Entonces, en esta parte, si bandera es igual a 1, entonces quiere decir que hay alguno que gana más de 600. En esta parte agregamos escribir y le colocamos que por lo menos un empleado gana más de 600. Listo, lo cerramos. Y en la parte del si no, en este caso si lo vamos a utilizar, agregamos también escribir y le colocamos que ningún empleado gana más de 600. Y lo cerramos.
y podemos dar el ejercicio por terminado. Entonces a continuación lo que hacemos, vamos a ejecutar el ejercicio. Al ejecutar eh, puede que nos salió un pequeño error. Entonces el error era el siguiente. Entonces estamos utilizando al índice como una sola i y en esta parte se añadió como toda la palabra completa. Entonces listo. Simplemente colocamos la sola i y listo. Vamos a reproducirlo. Entonces digita el número de empleados. Vamos a 3 empleados. Digita el salario del empleado 1. Vamos a colocarle que gana 200. Digite el salario del empleado 2. Vamos a colocarlo que 400. Y digite el salario del empleado 3. Lo vamos a añadir de 700. Y nos dice, dos empleados ganan más de 300, que sería el empleado 2 y el empleado 3. Y por lo menos un empleado gana más de 600, que en este caso sería el empleado 3. Listo. Entonces, eso es todo por hoy y espero que todo les haya quedado muy claro. Muchas gracias por su atención.